Hola guerreros, hoy les voy a explicar un concepto muy importante sobre cómo quemar la grasa con cardio. Pero primero voy a hacer 40 minutos en esta bicicleta en alta intensidad y sin sentarme. ¡Vamos! Bueno, listo amigos, 40 minutos. Me encanta esta bicicleta porque como pueden ver es una bicicleta profesional, no está fijada a la base, entonces tienes que usar muchísimo su core para estabilizarla, y también el disco atrás es muy pesado y da bastante carga. Pero ¿cuántas calorías quemé, amigos? Bueno, el Google nos dice que 40 minutos de cardio intenso son aproximadamente 500 calorías. Pero si es mucho o poco, bueno, quemar 500 calorías haciendo ejercicio no es malo, pero como siempre, todo depende. Por ejemplo, 100 gramos de galletas y una pequeña Coca-Cola ya son 500 calorías. O por ejemplo, 2 slices de pizza ya son 500 calorías. O 2 empanadas también son 500 calorías. Así que ante todo, y hasta si entrenan duro, y créeme que estos 40 minutos me costaron bastante, si comen mal, todo su esfuerzo va en vano. Obviamente, cada persona tendría sus propósitos haciendo cardio y este tipo de ejercicios. Por ejemplo, en el momento yo no tengo necesidad de quemar grasa y hago cardio para aumentar mi capacidad cardiovascular. Y aunque estoy quemando bastante calorías en el día, consumo bastante comida nutritiva y limpia para mantener el gasto y el consumo de calorías en equilibrio. Pero si están tratando de perder de peso, no debe haber equilibrio en consumo y gasto de calorías. Ante todo, su consumo debe basarse en comida limpia, nada azucarado, aceitado, etc. Y les recuerdo que hay muchas comidas, principalmente las comidas que compramos afuera de la casa, que ni suponemos que son hipercalóricas y también llenas de sustancias malas y casi vacías de lo nutritivo. Algo como papas fritas con una gaseosa es mejor no comer que comer esto. Entonces suponemos que están comiendo limpio y su peso no está aumentando, pero tampoco está disminuyendo. Esto significa que deben estar en equilibrio de gasto calórico. Estas 500 calorías quemadas al día serán perfectas para crear el déficit necesario. Les recuerdo que cuando hacen el ejercicio, su cuerpo no accede a las reservas de grasa inmediatamente, sino primero usa las reservas de glucógeno para darles la energía. Normalmente el cuerpo empieza a acceder a las reservas de grasa en al menos media hora de ejercicio intenso. Es muy importante entender este concepto. También es importante entender que 1 kilo de grasa son 7000 calorías.
Entonces, para quemar 1 kilo de grasa con dedicación y disciplina, deben mantener este déficit calórico de 500 calorías por 2 semanas. Esto no se aplica solamente a las personas con sobrepeso. Por ejemplo, si quieren tener la apariencia que se llama lean, o sea, muy definido, entendiendo este concepto fácilmente lo pueden lograr. Para verse musculoso no es necesario tener mucho músculo, sino es necesario que los músculos se ven. Si constantemente tienen una capa de grasa que cubre los músculos, no importa cuánto crecen sus músculos, nunca tendrán la apariencia lean. Yo entendí este concepto muy bien cuando empecé a correr en las lomas y patinar. Empecé a notar que justamente este tipo de ejercicios que fueron intensos y duraron al menos de 45 minutos a 1 hora, me ayudaron a tener buena definición. Cuando vivía en Nueva York, mi favorito después del trabajo fue correr alrededor del Parque Central, que eran 10 kilómetros, o patinar 2 vueltas alrededor. Con las lomas que tiene ese parque, la intensidad de ejercicio es justamente perfecta para estos propósitos. Más adelante, cuando empecé a cocinar y aprendí más de la comida, desde ahí realmente nunca tuve problemas con la definición de mi cuerpo. Es un concepto que cuando ya lo entiendes es muy simple. Les voy a dar un ejemplo. Mi amigo Manuel, que de hecho está grabando este video ahora, cuando él me dijo que quiere retomar ejercicio y hacer el camino del guerrero, 30 entrenamientos en 60 días, yo le dije bien, pero también tienes que hacer cardio de esta manera. Él come limpio, pero tenía poca definición porque su cuerpo está en equilibrio calórico y así definición no va a aparecer sola, haga lo que haga. Entonces él se puso a hacer la bicicleta 2-3 veces a la semana, aparte de los entrenamientos que tenía que hacer. Mejor dicho, en los días de descanso hacía la bici. Pasaron unas semanas y ya no lo estoy reconociendo. Manuel se puso muy rayado, pero no creo que en estas semanas él ganó mucho músculo. Sí, cuando retomas ejercicio se vuelve más volumen al cuerpo, pero entrenando calistenia puedes ganar máximo 1 kilo de músculo limpio al año, o puede ser 2 kilos si haces calistenia con peso, o máximo 3 kilos si apenas estás principiante. Pero él se ve tan diferente porque su cuerpo obtuvo la definición y los músculos que se ven. Es algo tan simple y hasta hay gente que preguntaron si tomo algún quemador de grasa. Mis entrenamientos es mi quemador de grasa. Esta bicicleta es mi quemador de grasa. Comer limpio es mi quemador de grasa. En serio, el problema de ahora es que muchas personas están entrenando, pero no muchos saben cómo entrenar. Por esto queremos compartir nuestro conocimiento porque los secretos no hay. Lo único que van a necesitar de sí mismo es la dedicación y la disciplina. Y van a ver que todo está funcionando y que todas sus metas se están cumpliendo. También vale la pena mencionar que hacer cardio todos los días es imposible. Se van a cansar mucho y se van a aburrir. Entonces busquen otras actividades y otras cosas para variar. Traten de ser más activos en la vida. Caminar cuando es posible caminar, o pueden inscribirse a una clase de natación, boxeo o lo que sea. Ahora ya saben un poco más, amigos, y vamos a darle con todo. No olviden que el mejor guerrero es el guerrero educado y suscrito a nuestro canal. Nos vemos.